Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Les agradecemos la presencia y especialmente a nuestros invitados, Alfredo Rodríguez, John McDonald y Rodrigo Hidalgo, a quienes presentaremos detalladamente cuando hagan cada uno sus presentaciones. Para comenzar, quisiera compartir una pequeña reflexión respecto a nuestro taller de vivienda pública y contarles que este conversatorio tiene por objetivo eh, inaugurar o dar inicio al semestre de otoño del taller de vivienda pública con el conversatorio que se llama Vivienda Pública en Chile, reflexiones sobre un desafío histórico. Contarles que el taller de vivienda pública lo desarrollamos junto con el profesor Matías Power, Claudio Navarrete, nuestra ayudante Daniela Cañuñir y nuestro monitor Diego Herrera. Quiero dar algunas imágenes muy rápidas sobre el contexto en el que estamos en este momento, particularmente marcado por la crisis social y la pandemia, donde estamos en un momento que nosotros transmitimos para los estudiantes en una nueva oportunidad de pensar y exigir cambios en materia de vivienda, ciudad y territorio de manera estructural. La pandemia y la crisis social nos ha develado, ¿no?, la formación de nuevas y más complejas realidades de exclusión social en distintos ámbitos, ya sea en cuanto a la vivienda informal, en el allegamiento, en la producción de vivienda producto de las inmobiliarias y también en la precariedad que viven muchas familias, donde podemos ver distintas formas. También se develó una potente activación de redes comunitarias y un fuerte énfasis en la autogestión y en la autoorganización de los territorios como un valor a considerar también en el diseño de las políticas públicas y que siempre está ahí muy presente y que se activa rápidamente en estos momentos. También ha quedado de manifiesto que no todos los barrios son integrales y que de alguna manera hay distintas condiciones urbanas en los territorios de nuestra ciudad. Por otra parte, marcados por un modelo neoliberal muy potente, nuestro país se nota que adolece de la ausencia de una política de suelo que está afectando, por una parte, en la gran segregación urbana que se manifiesta en nuestras ciudades, como también en muchos casos en la amenaza que presentan muchos barrios de ser destruidos, tanto desde su patrimonio arquitectónico como desde su tejido social. Por eso, desde nuestro taller, considerando toda esta realidad que tenemos, nosotros estamos trabajando ya desde, como taller de vivienda pública propiamente tal, desde el año 2018, con un énfasis en el vínculo con los habitantes que deben tener los estudiantes. Tratamos de tener muchas conversaciones con expertos, dentro de los cuales están ustedes, que siempre están siendo invitados con distintas charlas magistrales, ¿no? También establecemos harto contacto con el ministerio a través de sus profesionales del Serviu, la Ceremi. Tratamos de generar varias clases donde tratamos de explicar la política pública y el marco normativo a los estudiantes como entendimiento de la realidad chilena y la problemática. Hacemos varios ejercicios complementarios para que entiendan el trabajo de la morfología, entender qué significa una copropiedad, también la búsqueda de referentes internacionales y de otras experiencias, y también tratamos como taller de vivienda pública de participar en experiencias y actividades extraprogramáticas, por ejemplo, con algunas fundaciones, vamos a demoler algunas viviendas, vamos a los colegios a hablar también del rol del arquitecto, etc. Aquí podemos ver algunas de las charlas magistrales donde ya han sido invitados varios de ustedes, que siempre estamos haciendo y que son abiertas a todo el público. Y bueno, desde esta realidad me gustaría contarles algunos enfoques que van apareciendo en nuestro taller y que tienen por objetivo también conducir la metodología con la cual formamos a nuestros estudiantes en el taller de vivienda pública. Primero que nada, esta idea de que en realidad algo pasó que de tener una política habitacional que estaba centrada en la idea del higienismo, con muchos valores en la integralidad de los conjuntos habitacionales, hoy día hemos llegado a una ciudad de libre mercado y pareciera que hay que
también volver a mirar buenas experiencias que hubo en nuestro propio país en el pasado. ¿Mm? Por otra parte, creemos que la política habitacional parece que ya tiene que dejar de ser tan estandarizada, ya no tenemos la posibilidad, hay una carencia de suelo urbano y ya no tenemos la posibilidad de construir vivienda en los grandes paños que se construyó en décadas anteriores. Por lo tanto, creemos que se tiene que indagar en nuevas tipologías arquitectónicas que colaboren también en dar respuesta a familias que hoy día tienen distintos integrantes y que no es una familia tradicional donde hay un padre, una madre y 2 hijos, sino que hay distintos tipos de familia. Por otra parte, y en la lógica de entender que ya no podemos construir en grandes paños, creemos que se debe favorecer y fortalecer a pequeños desarrolladores que puedan también empezar un diálogo mucho más directo con los habitantes, en una lógica también de tratar de densificar los territorios, y en ese sentido hemos tenido un trabajo bastante directo con el Ministerio y su programa de microradicación. En este contexto hemos trabajado también en conjunto con otros actores, como por ejemplo el Laboratorio 9x18 de la Universidad Católica, la DPH. Hoy día estamos trabajando con el programa de regeneración de conjuntos habitacionales en torno a la densificación de los lotes o de todos los conjuntos que fueron construidos bajo la lógica del lote en los años 50, 60 en áreas pericentrales. En este sentido, contradecir un poco lo que nos ha planteado Alejandro Aravena desde el punto de vista de que se le ha ocurrido la gran idea de trabajar en barrios pericentrales cuando habemos varias personas que ya estamos trabajando en esto y de manera mancomunada con el Ministerio, con distintos intercambios en las universidades, y de alguna forma estamos tratando de buscar ciertas soluciones en materia de densificación y regeneración de barrios pericentrales. Por otro lado está la lógica de entender que la densidad no es la densidad por la densidad, sino que en el fondo debe considerar el rescate y el estudio de la imagen urbana resultante, el llamado a la necesidad de planificar, de diseñar, de hacer diseño urbano en materia residencial. Ay, se me quedó pegado el... No puedo avanzar. Perdón, no sé qué pasó. Ahí sí. De aquí que nosotros, más que hablar de densidad equilibrada, que creemos que es una cosa media ambigua, media abstracta, planteamos la idea de que los estudiantes busquen, indaguen en torno a la idea de una densidad adecuada, que responda a los modos de habitar que tiene cada lugar. Es decir, la densidad tiene que responder al caso a caso. Y también el rescate del tejido social como un patrimonio que tienen los barrios y que evite la expulsión de los habitantes originales a estos conjuntos. También creemos y tratamos de indagar en nuevas formas de acceso y gestión de la vivienda, entender que hoy día la vivienda no tiene que ser necesariamente siempre en propiedad, y pensar en nuevas lógicas también de condominios familiares, de cooperativas, y donde también, ¿por qué no?, los propios habitantes podrían tener pequeñas economías donde pudieran arrendar una vivienda dentro de su propia terreno, dentro de su propia vivienda, y no solamente dar esta posibilidad a los desarrolladores que muchas veces arriendan medio edificio, la gente no se puede organizar en copropiedad y finalmente vienen situaciones como la pandemia y terminan expulsando a sus habitantes, ¿no? Por otro lado, creemos también y tratamos de inculcarle a los estudiantes el entendimiento por lo que significa la copropiedad y cómo la configuración de las copropiedades debe ir de la mano del diseño arquitectónico, cómo la arquitectura puede configurar las copropiedades y a modo que las familias se conozcan, que logremos identificar el número de familias que debe tener una copropiedad y que puedan de alguna manera mantener y cuidar su territorio. Por otro lado, también planteamos la idea de la integralidad para alcanzar la integración social. O sea, aquí nos planteamos de alguna manera distinto a lo que ha sido el proyecto de ley de integración social, en el sentido de decir, necesitamos igualar las condiciones urbanas de todos los territorios, más que llevar unos pocos subsidios a sectores bien localizados. Entonces, la idea de integralidad plantea que
se tienen que articular sectores, actores para consolidar los territorios. También la idea que va de la mano de la idea de la integralidad de abordar el territorio interescalarmente, es decir, no solamente podemos trabajar dentro del barrio, sino que también tenemos que mirar el entorno urbano que puede generar acciones de carácter mucho más estructural en igualar estas condiciones urbanas y en el acceso a servicios y equipamientos. Finalmente, la idea de abordar el territorio multisectorialmente, que esperamos que tenga ahora mucho mayor como impulso con los procesos de descentralización que se están llevando a cabo en nuestro país y la elección de gobernadores, ¿no? Pero la idea de entender que no todo se resuelve desde el propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sino que también hay otros actores convocados a abordar la igualdad de los territorios. Y finalmente, la idea de entender que los barrios no solamente se resuelven solamente desde la arquitectura y la vivienda, sino que también desde un enfoque socioeconómico y de alguna manera tratamos de que los estudiantes puedan buscar y rescatar y fortalecer ciertas economías familiares y locales y aportarlas en las propuestas arquitectónicas que van desarrollando desde sus proyectos. Con esto, la última diapositiva es para hacer una síntesis de ciertos valores con los que trabaja nuestro taller y es dejar de hablar de vivienda social para pasar a hablar de vivienda pública, entendiendo que vivienda social es un concepto que se instala en el año 84 con el decreto 168 que apuesta por los mínimos estándares de la vivienda y nosotros creemos que la vivienda pública es responsabilidad de la política pública y que tiene que tener un buen estándar para todos los habitantes por igual. Dejar de hablar de una familia típica para entender que hoy día existen distintos tipos de familia y distintos modos de integrar la vivienda como proyecto arquitectónico. Lo mismo entender que siempre se debe considerar a las personas en materia de diseño habitacional, entendiendo los modos de habitar que ellas tienen tanto dentro de la vivienda con sus pares, con quienes habitan esa vivienda, pero también sus entornos barriales. Entender la interescalaridad, tratamos de no abordar solamente la vivienda como objeto, sino que entenderlas en su barrio, en su entorno urbano y también en la ciudad. Y finalmente creemos e inculcamos la formación de un profesional de universidad pública, entendiendo que debe tener conocimiento y herramientas para actuar en materia de política pública cuando ya sea un arquitecto. Así que con esto termino esta pequeña presentación muy sintética de ciertos valores, ciertos enfoques con los que hemos estado abordando el taller. Les doy las gracias y rápidamente vamos a pasar a la presentación de Joan McDonald. Mientras yo la presento, Joan, si tú quieres puedes poner tu presentación. Joan McDonald es arquitecta y consultora en materias de asentamientos humanos desde el Servicio Latinoamericano, Africano y Asiático de Vivienda Popular, CELAVIP, entre el año 1996 y el año 2014. Coordinó proyectos de mejoramiento de asentamientos precarios e informales que beneficiaron a unas 52.000 familias urbanas de escasos recursos en 53 países del sur global. Fue subsecretaria de Vivienda y Urbanismo de Chile entre el año 1990 y 1994 y directora ejecutiva del Diploma Regional en Asentamientos Humanos, FAU, CEPAL, MIMBU, entre el año 2000 y 2003. Ha colaborado con CEPAL, con ONU Habitat, con el Banco Interamericano de Desarrollo y otras entidades internacionales en materias de su especialidad y ha publicado unos 30 documentos y libros. Joan, te agradecemos mucho tu presencia en nombre del Taller de Vivienda Pública y de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y te pasamos a escuchar. Bueno, muchas gracias, Mónica, y gracias por la invitación. Realmente es un privilegio participar en un taller que está actualizado en las claves más o menos de lo que hay que saber y hacer en materia de vivienda pública. Voy a tratar de subir mi
pasa? Espera. Lo que pasa es que no logro... Ahí está. Sí, pero en modalidad de presentación no me... Ahí está. Ahí Ya, está. Bueno, miren, mi visión, mi presentación hoy día, lo que quiero hacer es una mirada que me convoca el título del evento de hoy, un poco más histórica, más de largo plazo, porque creo que lo que ustedes están haciendo es formar habilidades en los futuros operadores, requiere también una visión de largo plazo para poder entonces prepararlos mejor para lo que se viene. Y en ese sentido, básicamente mi esquema es el siguiente. Nuestras políticas de vivienda tienen una larga trayectoria. He sabido ya que y muy influenciada por los modelos de desarrollo en boga y en general, ¿no es cierto?, avanzando hacia la producción de viviendas sociales, ¿no es cierto?, para aquellos que no pueden acceder por su cuenta. A su vez hay una serie de programas que van apareciendo que hacen más a otro tipo de cosas y que tienen que ver con el crecimiento de la población urbana que se va abasteciendo de su propia vivienda, va autoproduciendo, y entonces tratan de ver que esa autoproducción vaya siendo formalizada en la medida que la vivienda pública que van a proveer estos programas que producen y construyen viviendas no es capaz de llegar a atender a todos los que necesitan en un esquema de urbanización aguda y acelerada. Y entonces formalizar la vivienda precaria, incorporarla al stock de vivienda pública es un poco el rol de estos programas distintos a los de producción neta de vivienda. Hacia adelante, mi pregunta, y espero que podamos trabajar sobre eso brevemente, tirar algunas líneas, ¿qué es lo que viene después de este modelo neoliberal que todavía sigue funcionando, pero que va siendo tensionado por las agendas globales y por las tendencias actuales de incorporar nuevos objetivos y nuevas líneas, sobre todo desde la perspectiva de la ciudad? ¿Qué se espera de una política de vivienda? Se esperaría que tenga una base conceptual sólida, que sea clara y compartida por todos, que sus programas que la integran sean coherentes entre sí, que el diseño de esos programas sea actualizado y basado en la experiencia, que tenga una población objetiva definida por parámetros que compartamos todos, en base al censo, en base a los valores de nuestra sociedad, una cobertura adecuada para esa población objetiva y el tema de la cantidad y calidad que tanto nos da dolor de cabeza, cantidad definida por esa cobertura y calidad la mejor posible dentro de los recursos que existen. Y que en ese esquema, ¿qué encontramos en nuestra política de vivienda? Por un lado, sí hay estos elementos que he puesto aquí en términos positivos, hay una acumulación apreciable de experiencia, hay una institucionalidad bastante sólida construida a lo largo del tiempo con modificaciones en distintos momentos, pero que en general está asentada, si la comparamos con otros países, normas y procesos establecidos y consensuados por la sociedad, más o menos, ¿no es cierto?, en términos de que para acceder a la vivienda hay que hacer un esfuerzo, que el Estado tiene sus obligaciones respecto de ellas, etcétera. Una producción que es relativamente masiva si uno la compara con otros países y una situación habitacional que podría pasar con notas aceptables, ¿no es cierto?, comparadas sobre todo con otros países de la región. Pero por el otro lado, lo que se detecta es una debilidad notable en lo conceptual, ¿no?, que se refleja en algunas cosas que mencionaba Mónica recién, en términos de que no hay conceptos demasiado claros y asentados que todos aceptemos para poder avanzar y construir una teoría en términos de la vivienda. Hay problemas, ¿no es cierto?, que surgen de tiempo en tiempo entre estos dilemas de calidad y cantidad que tampoco han sido zanjados. Hay un escaso aprovechamiento de algunas experiencias y la repetición, ¿no es cierto?, como se mencionaba recién, ¿no es cierto?, como novedades de cosas que ya vienen funcionando y probándose antes, y que no es solo por cuestionar la autoría en ese sentido, sino que
se desaprovecha, ¿sí?, lo que hemos hecho mal o lo que hemos hecho bien antes para hacer mejor y más rápido las cosas. Las normas y los procesos a veces son engorrosos, cargados de cosas porque son complicados, se han ido anquilosando ideas una tras sobre otra y muchas veces no hay una simplificación y actualización. Y por cierto, áreas de demanda no cubiertas como están aflorando ahora, muchas de ellas, ¿no es cierto?, como son los campamentos, como son la gente que vive en los tuburios arrendando, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene gran parte de toda esta complicación? Que la política de vivienda de alguna forma no se decide en priorizar en qué campo está. Es una política social que respondería a un concepto de desarrollo determinado, es una política destinada a activar el sector construcción, que debe responder a beneficio y dar empleo e inversión en un momento dado, o es una política más bien vinculada a la ciudad, que también tiene otras características que no necesariamente coinciden con las demás esferas. Entonces, esta indefinición de origen hace que realmente haya problemas sobre la base conceptual que yo mencionado. Hay una percepción ciudadana que es enormemente confusa respecto a qué pedirle a una política de vivienda. Compárenla con una política, si fuera claramente una política social con lo que es salud y educación, claramente tendríamos ahí los parámetros de lo que es posible pedir. Pero aquí esto es más confuso. Y sobre todo un inestable peso político. Si uno ve gastos públicos en vivienda respecto históricamente sobre salud y educación, ve que es muy poco y que generalmente es un gasto de ajuste de lo que sobró, de lo que hace falta en los otros sectores. Para muy claramente ejemplificar cuáles son las contradicciones entre políticas sociales y mirado desde el sector construcción, nuestra producción, el propósito es muy distinto. Si uno lo mira desde una política social, uno busca una población bien alojada. Si lo ve del otro lado, ve muchas viviendas construidas, que muchas veces el eslogan con que los gobiernos dicen hemos construido tantas viviendas, cuando en realidad, a mi juicio, lo que importa es que la población, el porcentaje de población que consiguió ser bien alojada. En términos de resultados esperados, es que disminuyen en una política social, uno espera que disminuyan las patologías habitacionales más usuales, ¿no es cierto?, más prioritarias, y por el otro lado que se construyan más viviendas, que se genere empleo y inversión, cosa que ahora se está argumentando mucho en la era de reconstrucción post-pandemia, por ejemplo. Este es el argumento para algo, y eso podría distorsionar respecto de esta otro objetivo o resultado esperado. Y por último, la operación, ¿cómo opera? ¿No es cierto? Como una buena política social, uno esperaría una buena gestión. Y por el otro lado, si se lo mira desde su ubicación e importancia en el sector construcción, lo que hace falta buenos proyectos. Este elemento es bien importante para lo que mencionaba Mónica, para la actualización del recurso humano que tiene que operar. Porque tiene que haber no solo elementos, ¿no es cierto?, centrados, como es típico en las facultades de arquitectura, en generar buenos proyectos, sino que en el desarrollo de habilidades importantes en términos de gestión social. 5 desafíos que me parecen importantes para cerrar en términos de la actualización un poco más a mediano plazo de la política habitacional. Por un lado, tenemos que realmente asumir que es necesario dejar de ser una política que se orienta desde la oferta, desde la construcción de casas, y que define la carencia a partir de la respuesta implícita en la cabeza de los constructores. O sea, los constructores piensan que una vivienda sólida y convencional, en altura o en como sea, en densidad, eso es lo que debe ser. Entonces, lo que está mal es lo que no, es aquellas personas que no tienen ese tipo de vivienda. O sea, de la respuesta se define la carencia. Y por último, el costo del producto define la cantidad. Como esa respuesta preestablecida vale tanto, cuando hay tantos recursos, eso es lo que se puede hacer. Eso es indispensable de cambiar por una mirada desde la necesidad y la demanda. Es que la carencia define la respuesta. O sea, las distintas
las carencias de habitabilidad que tiene la gente va diciendo qué es lo que hay que hacer, y la cobertura se define deseada, si es que tenemos una cobertura importante, define lo que podemos hacer en términos de estándar, ¿no es cierto? Sea la gente que está sin casa, sea la gente que está en conventillo, en campamento, o la gente que está en otra situación, ¿no es cierto? Eso sería para mí una necesidad bien importante, pasar de una política que está claramente enfocada desde la oferta a una de la demanda. La segunda se refiere a la población objetiva. ¿Quién debiera ser parte de la preocupación del Ministerio de Vivienda, del ministro, cuando piensa qué es lo que debe hacer? Estamos nuevamente muy atados a la ausencia de atributos físicos. El que no tiene una vivienda convencional, que tiene que tener estas características que ahí menciono, y que hoy en día no es tan así, ¿no es cierto? Porque solo se podría resolver con este tipo de vivienda. Habría que pasar a una visión más amplia. ¿Cuáles son los problemas para habitar que tiene la población chilena hoy en día? Y es un conjunto mucho más amplio de carencias que, por cierto, exceden lo físico, que tienen que ver con lo urbano, con lo ambiental, con lo económico, con miles de otras condiciones que es necesario meter en la olla cuando uno realmente diseña un programa. Y ahí entonces la población objetivo cambia. Ya no es solo la gente que necesita casa, sino que también entra la gente que está viviendo en campamentos, que está viviendo en otra situación. Una población objetivo muy distinta en la cual cabe priorizar, ¿no? En determinado. El tercer cambio que me parece que vamos a tener que ir metiendo es meter los procesos en nuestra respuesta y dejarse de trabajar solamente en términos de output o producto. De incorporar procesos, que eso implica abrirse a la diversidad, abrirse a ser flexible, a no tener respuestas preconcebidas, sino que irlas armando dentro de los procesos, ¿cierto? Si una visión de producto como la que tenemos ahora va de que se detectan viviendas, que faltan viviendas adecuadas, hay que hacer un proyecto, construir esas casas y hechas esas casas se resolvió el problema, la cosa en los procesos es bien distinta. Hay condiciones de precariedad, ¿no es cierto?, que determinan la necesidad de estrategias que activen iniciativas, tanto duras, blandas, en fin, todo tipo de iniciativas, y mejoren la situación. Y eso puede ser ciclos que se van repitiendo a lo largo del tiempo. O sea, no hay problema resuelto en términos de política de vivienda. Hay un acompañamiento a través del proceso. La cuarta característica que me parece, volviendo al esquema que teníamos antes, es que si uno piensa que la vivienda pública tradicionalmente no ha sido capaz realmente de atender a toda la necesidad de habitación que tiene la gente, más vale reconocer, ¿no es cierto?, de que es necesario de alguna forma establecer una concertación con la autoproducción y dejarse de pensar que solo es precario. Algo de eso ya he visto en los ejemplos que ustedes han mostrado, pero creo que esa es la gran tarea de este futuro, de pensar un poco los modelos que existen en otros países, en otras cuestiones, y empezar a usar, ¿no es cierto?, en forma más interactiva lo que puede poner el sector público y lo que pueden poner la gente a través de un trabajo más mancomunado. Estoy pensando en cooperativas, estoy pensando en autoproducción con apoyo del Estado, en fin, hay muchos ejemplos de esto que van a ser, creo, los que van a permitir de alguna forma cubrir los distintos problemas de esta población objetivo ampliada que yo les dije. Y por último, eso tiene un efecto sobre los instrumentos, sobre el armado del programa. Cuando uno tiene muy seguro lo que va a hacer, naturalmente que puede ser un esquema institucional que da del organismo sectorial, ¿no es cierto?, hasta construye las casas y se las da al habitante con bastante incidencia, por cierto, en nuestro país hay que reconocerlo, de las empresas constructoras sobre esta decisión. Esta dupla es bastante importante en las debilidades que tiene nuestra conceptualización, porque las empresas tienen evidentemente un efecto sobre la visión de lo que tiene que hacer el ministerio.
En los programas de barrio hemos visto que se han ampliado y se han metido más actores a la sopa, ¿no es cierto? Pero sigue siendo el habitante todavía bastante receptor de un paquete de bienes y servicios. Lo que se nos viene, creo, adelante es un modelo mucho más chato, más de redes, más de interconexiones, en que los habitantes son parte de ese conjunto y de alguna forma en torno a un plan de ciudad para bajar, para atender los problemas de vivienda y vulnerabilidad habitacional, ¿no es cierto? Se arma entonces una interacción muy distinta y muy abierta. Yo creo que eso obliga, y con eso termino, a una formación de operadores que es muy desafiante, ¿no? En que hay que incorporar, aunque estemos en una escuela de arquitectura, hay que incorporar fuertemente la tecnología social, las tecnologías blandas, la capacidad de conducir iniciativas, la capacidad de convocar, etcétera, etcétera, para que resulten los programas. Eso no es alejarse de la arquitectura. Yo creo que una arquitectura que se entiende hoy en día es una arquitectura que incluye fuertemente estas habilidades blandas y la posibilidad de preparar arquitectos que sean capaces de manejar estas estrategias mucho más complejas, integrar equipos y liderar, ¿no es cierto?, con las comunidades el avance en el agua. Eso es lo que tenía preparado. Gracias. Muchísimas gracias, Joan, por tu excelente presentación, toda una trayectoria, así que muy agradecidos desde el Taller de Vivienda Pública. Pasamos ahora a la presentación de Rodrigo Hidalgo. Rodrigo, no sé si tienes tú alguna presentación, ¿no? Entonces voy a presentarte. Bueno, Rodrigo Hidalgo es geógrafo, doctor en Geografía Humana por la Universidad de Barcelona, Premio Nacional de Geografía y es profesor e investigador de la Universidad Católica de Chile. Ha centrado su labor de investigación en la geografía de los procesos de transformación neoliberal de los espacios urbanos chilenos. Recibe el Premio Nacional de Geografía en el año 2014 por la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas. Actualmente jefe de programa del doctorado de Geografía de la Universidad Católica. Es director también de la revista Geografía Norte Grande y editor de la serie Geolibros. Dirige el laboratorio urbano y participa de diversos proyectos de investigación en América Latina. Y ya hace un año aproximadamente ha sacado la segunda edición de su reconocido libro La vivienda social en Chile y la construcción del espacio urbano en Santiago del siglo XX. Así que, Rodrigo, con esta presentación te dejamos tus minutos de presentación. Oh, muchas gracias. Buenos días o buenas tardes. Yo quiero agradecer a Mónica. Es un privilegio estar con Joan McDonald, ¿no? Que es una arquitecta reconocida en el campo del hacer, desde vivienda hasta política. También estar con otro arquitecto, Alfredo Rodríguez, una persona muy cercana. Compartimos muchas cuestiones, desde cuestiones personales, políticas, hasta cuestiones deportivas. Digo de política deportiva, no piensen de la otra, porque puede que vaya a enojar a Alfredo. Así que estoy muy agradecido y siempre, ¿no?, sigo seguidor de los trabajos de ellos. Yo, Alfredo y Joan están situados principalmente en el campo del hacer de la arquitectura, que la vivienda podríamos decir que esencialmente es un problema situado en el mundo universitario, desde la arquitectura. Yo vengo de la geografía humana, en el cual nuestra participación en el campo del estudio, el mío al menos, porque yo soy investigador, profesor universitario, ¿no? Bueno, Alfredo y Joan también, y la Mónica también, entonces, pero mi visión y lo que yo pueda decir está situado en otro contexto, o sea, situado también desde otra perspectiva, que dialoga, por supuesto, con lo que hacen ellos. Yo quiero agradecer mucho a Mónica por la oportunidad de mencionar este libro que
que hice yo, lo publicamos hacia el año 2005 en su primera edición, y el 2019 la segunda edición, y Mónica me preguntaba, oye, bueno, ¿y qué tiene de nuevo este libro? No tiene nada nuevo, prácticamente. Sí, lo nuevo es poderlo haber reconstituido el libro después de 15 años, ¿no? Que no deja de ser un periodo importante y que para mí al menos creo que es una visión personal y a veces eh, egoísta, creo que sigue teniendo validez el diagnóstico que ese libro presenta, la crítica que presenta, pero no solo una crítica a la chilena, ¿no? A la chilena, digo yo, no encontrar nada bueno, ¿no? Eso es una crítica a la chilena, digo yo, no, no es nada bueno. Y eso es válido para todos, ya hay palabras más feas que no las vamos a mencionar, que se trabajan acá en Chile y nadie está a la altura de nada, pero no importa. Yo lo que digo, sigue manteniendo esa habilidad y le transmitió una crítica proactiva en sentido de la valoración de la trayectoria que tiene nuestro país respecto a cómo ha ido abordando este problema, más allá de las debilidades y la crítica también que se puede presentar a eso, que si uno analiza desde el nacimiento de las acciones del Estado a la vivienda, siempre han sido soluciones que han ido en un contexto del liberalismo económico, siempre han sido medidas, el Estado siempre digo yo, y aquí lo podemos discutir, nunca ha tenido obreros de la construcción contratados, ¿no? Y eso lo podemos refrendar desde el régimen de la Unidad Popular o el gobierno de la Unidad Popular. Que si bien es cierto, lo destaco, por algo que a mí me parece muy válido. Creo que el diagnóstico que hace, por ejemplo, la Unidad Popular cuando asume, no quiero entrar en ningún tipo de análisis de ese tipo, el diagnóstico que hace el país, de la sociedad, de la desigualdad, creo que no tiene mucha diferencia y tiene gran validez a lo que vivimos hoy día, ¿no? La desigualdad en Chile está instalada y sigue ahí. Si yo leo no solo el diagnóstico de la Unidad Popular, el Chile de los 50, 60, donde se produce desde CEPAL, desde ILPE, Alfredo sabe muy bien esto, el diagnóstico que se hacía en ese tiempo de la desigualdad en Chile, la marginalidad habitacional, otros conceptos que ahora no veo, pero que se usaban en esos años, eso más o menos se mantiene con magnitudes, con diferencias, por supuesto, desde el punto de vista, de todo punto de vista de cómo ha cambiado la sociedad, pero eso se mantiene esta condición estructural. Entonces, a mí me parece tremendamente interesante esto de que mencionaba Mónica, de cómo, ¿no es cierto?, hay estrategias de densificación, redensificación, remodelación, hay muchas palabras y que ella lo está trabajando muy bien en su taller de vivienda pública. Ella ella liderada por ella el concepto de regeneración urbana, que me parece muy bien, me parece tremendamente interesante, pero si uno analiza eso, donde uno esté situado, uno va a encontrar, yo en ese libro que es La vivienda social en Chile, ¿no es cierto? Capítulo 4, se refiere a cómo se aborda el problema de la vivienda con las leyes de fomento de la edificación obrera, que fueron instaladas en la década del 20 bajo el gobierno del general Ibáñez, y después continúan en toda la década del 30. Entonces hubo un intenso proceso de regularización de la propiedad, los famosos loteos brujos. Yo no he sido el único que he trabajado eso, antes lo había hecho de Ramón y toda la gente del Instituto de Estudio Urbano de la UCE, también los del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, ya sabían mucho de eso. Pero nos olvidamos de eso y los programas de vivienda progresiva que Joan McDonald los estudió, los escribió en los años 80, el Centro de Promoción Universitaria. ¿Qué voy a decir de eso? Entonces hay una gran tradición, una cultura en eso. El país tiene una cultura en eso, entonces tampoco olvidar esa dimensión, esa tradición. Pero mucho del origen de eso tiene que ver con algo que Joan lo había puesto, que tiene que ver con esta cuestión y la tensión entre propiedad. ¿Qué papel cumple la propiedad? Porque todas las primeras iniciativas, principalmente si uno las analiza hasta hoy día, está situado el problema de la propiedad. ¿Cuál es el acceso? Porque finalmente todas esas iniciativas eran regularizar la propiedad. Lo que hace después el programa de radicación de campamentos durante el régimen militar, durante la dictadura, es eso, ¿no? Una cuestión central, la política está centrada ahí atrás en la regularización de la propiedad, la erradicación de Santiago, que son un ejemplo mundial hasta hoy día, ¿no? Cómo se provoca la salida de la población más pobre que habitaba en los campamentos y son desplazados, la creación de ese modelo está estudiadísimo, ¿eh? Y
expuesto y estudiado en muchos lugares, en el mundo occidental al menos, de cómo se dio, ¿no? Pero estaba ahí la cuestión, insisto, de la propiedad. Y otra cosa que a mí me parece tremendamente importante ponerlo como discusión, pensando en la política, en el diagnóstico, alguien dice, oye, tenemos mucho diagnóstico. ¿Sabes qué? El problema es que a veces el diagnóstico está mal hecho. Y el diagnóstico en nuestras sociedades, sobre todo desde la crítica, es tremendamente importante tenerlo en cuenta, más allá de un proceso constitucional o no, que tiene que recoger esta situación. Yo no voy a hablar de eso. Tiene que recoger eso, pero una sociedad necesita eso, necesita tener un diagnóstico crítico. No se trata solo del pasado pisado, ¿no? Como se dice vulgarmente. No necesita eso. Requiere de esa situación. Y a mí me parece fundamental ponerlo en materia. En 3 puntos que yo quiero mencionar, hay presentación, hay material ahí en ese otro libro que sacamos hace poco, que está ahí puesto en el fondo de pantalla, que puse que es Vivienda y Ciudad para Todos, la utopía neoliberal en tensión, que es un diagnóstico de diversas ciudades chilenas y de parte del continente sudamericano respecto al problema de la vivienda, no solo como política pública, sino el problema de la vivienda en la ciudad, el problema de la vivienda en la sociedad, y cómo esta, ¿cierto?, sigue manteniendo con la pandemia hoy día, ¿no? Uno busca en internet los debates académicos, muchos están centrados, parece ser que el problema de la vivienda asume nuevamente importancia en la política pública, sobre todo países como Chile, que pensábamos en los años 2000 al menos que el problema de la cantidad estaba resuelto y que había que avanzar en la calidad, ¿no? Después de lo que pasó en el 97 con las casas Copeva. Y que es un caso extraordinario, ¿no? Cuando decíamos que ahí pensábamos que íbamos a terminar con Bajo de Mena, no, las pinzas, ¿no? Terminamos con Bajo de Mena, construyendo más en Bajo de Mena. Entonces ahí es cuando uno empieza, entre comillas, no a desconfiar, sino que tiene que hacer un análisis más crítico. No digo un análisis crítico por encontrar todo malo, sino por entender cómo funciona la situación, cómo funcionan los mercados de la tierra, los mercados de la vivienda, y más allá de situaciones ideológicas que uno pueda tener, esa situación se mantiene la conformación de un mercado de la vivienda, y ese mercado de la vivienda actúa, el Estado también genera un mercado de la vivienda. Y esto es tremendamente interesante pensarlo, lo conversaba con Mónica, y pensaba la situación de los famosos deudores habitacionales que fueron parte de la cartera y de las líneas, de las estrategias políticas de los gobiernos post-dictadura. Fueron importantes tenerlo en cuenta. Eso fueron, y me decía Mónica que hasta hace 2 años ya prácticamente esa cartera de deudores hipotecarios del Estado que provenían de todos los programas, ya hasta acumulados, ¿no? Desde el mismo periodo de la dictadura eso ya había terminado, y que hoy día, ¿no?, las viviendas que se producen en base al DS-49 no involucran créditos hipotecarios, sino más bien ahorro y aporte del Estado. Y lo que uno estudia, si estudia la producción de vivienda en la última década, digo yo, se va a encontrar con un fuerte énfasis en viviendas que han ido aumentando su valor, aumentando el subsidio y engrosando lo que se llama el Decreto Supremo 19. Y eso llama la atención. Si uno hace un análisis de economía política, solo de economía política, se da cuenta de que, claro, hay una concentración en viviendas que son de mayor valor, el subsidio aumenta, por tanto la inversión es mayor, pero el déficit aumenta. Entonces la contradicción y el diagnóstico sigue siendo el mismo. El diagnóstico sigue siendo el mismo, y la contradicción planteada continúa siendo el mismo. Entonces uno podría decir, entonces están actuando mecanismos de financiarización y subsidiarización en la vivienda que produce el Estado. Y eso efectivamente, no digo que sea malo, sino digo que sea correcto en cómo se informa, en cómo se promueve ese tipo de soluciones, y que efectivamente den cuenta de que eso está funcionando. Entonces uno piensa en la utopía que nos ofreció el modelo neoliberal en Chile, ¿cierto? La libre competencia y la igualdad de oportunidades. Bueno, que eso alguna vez funcione, ¿no? Y que funcione, que sea real. Yo no estoy planteándolo esto ni como consigna, ni como caballo de batalla política, no, que funcione. O sea, que si ese modelo de S19, ¿cierto?, efectivamente funciona, y ahí conversando, esto son conversaciones, muchas con la profesora Mónica, que efectivamente eso dé cuenta, y hay estrategia, hay diseño,
pueden existir muchas estrategias de diseño y buenas prácticas en ese contexto, pero hay que justamente poder ponerlas en una dimensión de conocimiento social también. Porque todo esto que hablamos a veces es lo que nos interesa a nosotros, por lo menos estoy hablando por mí, en la academia. Y lo que nos interesa en la academia no muchas veces empata con lo que está, con los intereses reales que están ocurriendo justamente en la realidad y en la sociedad y en los que tienen el problema de la vivienda. Y con esto voy ya al tercer punto, que tiene que ver con lo que ha pasado en la pandemia en Chile y la vivienda. Se retoma importancia, retoma por la salubridad, sabemos, está claro, acaba de salir un artículo publicado en Science con participación de algunos profesores, Pablo Marquet, profesores de biología de la Universidad Católica y otros, donde hace una relación y dicen que hay una clara relación entre las consecuencias de la pandemia y la desigualdad en Santiago. Bueno, eso es algo prácticamente hoy día sentido común, pero demostrado con cifras en el mundo académico y en el mundo científico, vale, ¿no? Pero si uno analiza después, las cifras de los campamentos, de las personas habitando, aumentan notablemente, aumentan del año 18, 19, estoy pensando en el trabajo que ha hecho Un Techo para Chile. Aumenta eso, entonces, nuevamente la contradicción, ¿no? Parece que nos habíamos olvidado, que no teníamos campamentos, que el problema estaba resuelto, que tenía un problema. Y no solo un problema respecto a una cuestión de marginalidad habitacional, sino una cuestión mucho más profunda. Sabemos que ahí actúan procesos y mecanismos de asignación y hay todo un submercado y hay los vicios que tienen propiamente los mercados cuando no son regulados de modo efectivo y ocurren en el modo de asignación de esas tierras o de esos sitios, los campamentos. Entonces uno tiene esa situación hoy día, los campamentos aumentan notablemente y bueno, y no solamente aumentan por personas que habitan ahí, que no tienen ingresos, sino que tienen ingresos, pero efectivamente por los costos de arriendo, por los costos de acceso o por los motivos que tengan que ver con ahorros para poder acceder a los subsidios del DS49, no pueden hacerlo. Entonces, hay una franja, no menor, no despreciable, de personas que teniendo ingresos que no pueden acceder a la vivienda. Y la vivienda se transforma precisamente en un problema social estructural, el cual el país, más allá de que lo que nos cuenten, que ahora parece que en 2030, 2040 o 2050 Chile va a ser un país desarrollado, no lo digo irónicamente, lo digo con tristeza, ¿no? No lo es, ¿no? No lo es. Tiene esas contradicciones de país latinoamericano que nunca ha dejado de ser, ¿no? En el cual se conformó, ¿no es cierto?, el estallido social, situación más o menos parecida en Colombia, en Ecuador y en otros países. Entonces, yo quería dejar planteado esto, entiendo que ya estoy... Estás en el tiempo, sí. En el tiempo. A mí me vuelvo a agradecer, no hice una presentación, es solo plantear estas ideas generales, la validez de ese libro, la validez del diagnóstico de mitad del siglo XX sigue siendo el mismo, con otras magnitudes, problemáticas, por supuesto, pero que efectivamente nos encontramos hoy día con un déficit más o menos parecido al que tenía Chile en los años 90. Bueno, eso, muchas gracias, Mónica, y nuevamente agradezco esta oportunidad. Bueno, le damos las gracias al profesor Rodrigo Hidalgo por haber realizado esta interesante reflexión para este conversatorio y damos paso ahora a las reflexiones, a la presentación de Alfredo Rodríguez. No sé si Alfredo tú vas a compartir algo o... No, ya, entonces voy a pasar a presentar. Voy a quedar callado. Bueno, Alfredo Rodríguez es arquitecto de la Universidad Católica de Valparaíso, Master City Planning de la Universidad de Yale, es director de SUR, Corporación de Estudios Sociales y Urbanos, Estudios Sociales y Educación. Ha sido consultor para organismos internacionales, ministerios y municipios en temas de políticas urbanas, vivienda pública, violencia urbana y género, y planes de desarrollo local y regional. Miembro del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano entre los años 2014 y 2018,
tiene el premio Sergio Larraín García Moreno, Colegio de Arquitectos de Chile, también el premio Cátedra Edwin Aramoto, otorgado por el Instituto de la Vivienda de nuestra facultad, y también es autor, junto a Ana Sugrañez, del reconocido libro y Los Contechos, ¿no? Que tanto ha sido una referencia para los estudios que han venido posterior a fines del siglo XX, ¿no? Entonces, agradecerte, Alfredo, tu presencia en este conversatorio y quedamos atentos a tus reflexiones. Muchas gracias, Mónica, por invitarme y por estar junto a John y Rodrigo, que es un placer. Yo no soy muy buen expositor, entonces medio que voy leyendo, medio que no. Pero yo creo que el tema que tú colocabas con la invitación, la vivienda pública en Chile, reflexiones con un desafío histórico, me dejó pensando bueno, decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, me acordé que tengo un artículo que siempre lo vuelvo a escribir, y lo vuelvo a escribir, y cada vez lo escribo distinto. Pero siempre el artículo lleva el mismo nombre, y siempre se refiere a las políticas habitacionales. Y que yo creo que, decir, se relaciona mucho con el artículo se llama Vivienda privada de ciudad. ¿Ah? Y entonces, una vez presenté este artículo en Colombia y lo publicaron, pero entonces lo publicaron y hicieron una traducción al inglés, y entonces pusieron Private Housing in the City. Lo que yo lo encontré fantástico, porque era justo lo opuesto que lo que yo estaba diciendo, ¿no? Lo que yo estaba diciendo ahí, que las políticas de vivienda en Chile, desde el 1978 en adelante, habían sido una política de vivienda privada y privada de ciudad. Entonces, por ahí, en esa línea, quiero hacer solo dos observaciones. Que ya están dichas, a decir, en parte tanto por John como por Rodrigo. La primera es que decir que en los últimos 42 años, desde 1978 en adelante, en Chile no ha habido una política de vivienda ni pública ni privada. Es decir, lo que ha habido han sido diversos programas de subsidio para la construcción de unidades de algo así como llamados viviendas sociales. En estos programas de construcción, la gente ha estado ausente, lo ha estado ausente el territorio, ha estado ausente el suelo urbano y las ciudades han estado ausentes. El segundo punto que también pienso desarrollar un poco es señalar una preocupación que también la mencionó Rodrigo, es que yo creo que estamos actualmente en una situación grave que confirma que no hay ninguna política habitacional y cuya expresión, como la punta del iceberg, son los campamentos. Los campamentos no son la base de ese problema, la base es mucho más grande. Respecto al primer punto, si revisamos desde los últimos 43 años, lo que ha habido es una financiación para la construcción de viviendas, o mejor dicho, es decir, como para producir una mercancía abstracta que en un momento debería tener un costo menor a un valor de tasación de 400 UF o ahora de 1000 UF, pero hay una gran abstracción en todo esto. Es decir, el patrón no es ni el tipo de vivienda ni la calidad, sino una relación respecto a la UF. Y entonces, y ha sido una forma de financiamiento consistente en un subsidio individual para comprar una vivienda privada en propiedad construida por una empresa privada.
Y yo creo que es muy interesante, también Rodrigo hizo una referencia, cuando se hicieron se traspasaron las deudas PET a la banca privada, el mismo, como ente público, es decir, frente a los reclamos de los deudores PET, dijo, este es un problema entre privados. Entonces, si revisamos, es decir, hay como hitos en esta historia. Es decir, en 1978, cuando aparece el subsidio habitacional, aparece y también lo dijo la hecho, para activar el sector de la construcción, que estaba prácticamente en cero. A los fines del 80 también, que hay un crecimiento de la producción y de los subsidios, es durante la dictadura cívico-militar que se aproximaba el plebiscito. En los 90, que hay también un empuje en todo esto, es efectivamente, es decir, y que fue en el sentido exitoso, era evitar un desborde social. Es decir, o a fines de los 90, es decir, para activar el empleo con la crisis asiática. Entonces, efectivamente, nunca ha habido una preocupación por la vivienda en sí, sino ha habido una preocupación por otros objetivos relacionados. Y incluso entre el 2000 y el 2004, es decir, fuimos pioneros porque incluso nos anticipamos a la crisis subprime condonando todas las deudas. Y traspasándolas en ese caso sí, es importante, se condonaron 300.000 deudas y se traspasó las deudas privadas al PET a la banca privada, y yo creo que ahí acabó todo el modelo. De ahí en adelante la cosa los programas, políticas habitacionales no han sido, no tenían la consistencia que tuvieron. ¿Y cuál ha sido el resultado, verdad? Un enorme stock de viviendas de tamaño reducido, de mala calidad, en concentraciones homogéneas de pobreza en las áreas periféricas. Y con un resultado insólito, ¿no? Esta política de construcción masiva no redujo el déficit, sino que lo aumentó en términos cualitativos. Y entonces, efectivamente, vuelvo al título del artículo, es decir, tenemos una vivienda privada de ciudad. Respecto al segundo punto, yo creo que estamos en una situación habitacional grave. Yo, recordando de textos que he leído de Rodrigo, por lo que Rodrigo pone en esos textos, la situación actual me recuerda la de Santiago hace un siglo atrás, de los años 20, 30. ¿Ah? Es decir, tenemos la encuesta CACEN del 2017, del 2017, comparándola con la encuesta CACEN del 2015, yo he querido que hubiera habido los resultados de los 2019, el 2021, pero si comparamos los resultados de ambas encuestas, es decir, ahí se señala un aumento del porcentaje de hogares en zonas urbanas que habitan en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas, que habían pasado el 2015 del 18,4 al 21,9. Es decir, 1 de cada 5 hogares del país está en una situación de precariedad, en alguna de las condiciones que yo fijo. Después hice un artículo que se llama Insolventes e Indocumentados. Entonces,
y que nos referíamos a esta situación que planteaba la encuesta Cancel. Y sobre todo a un creciente mercado, submercado inmobiliario informal, en el cual están insertas las familias pobres y los migrantes, insolventes, indocumentados, y que están sometidas a un abuso habitacional, a alquileres de 150, 200.000 pesos de arriendo por un cuarto, o más, es decir, en casas subdivididas. Es un universo que ha aumentado notablemente por la crisis del COVID-19, es decir, este aumento grande que han tenido los campamentos. Pero, es decir, este es un universo muy complejo. Están los guetos verticales, están las viviendas subarrendadas, las subarriendo de cuartos, los CIT, esas como especie de máquinas para migrantes en que se construyen, es decir, galpones para alojarlos en cuartos de 2x3. Y también en los campamentos. Ahora, los campamentos yo creo que son la punta del iceberg. No son el problema, son las presiones de quienes no pueden seguir soportando los abusos inmobiliarios ni las condiciones de hacinamiento. Hicimos un estudio hace un par de años atrás, 2 años atrás, en campamentos del norte, centro y del sur. Y entonces, para dos cosas. Por ejemplo, un habitante decía, no puedes darte el lujo de vivir en la ciudad. Vivir en el campamento es la única opción para prosperar. Nosotros andábamos tirados casi en la calle. Nosotros no la pensamos entre estar afuera del campamento, donde nos están cobrando entre 120 y 130 lucas. No hay por dónde perderse. Se ha presentado al Congreso, ahora en marzo, un proyecto de ley que criminaliza las ocupaciones de terreno. Yo creo que no es un problema policial, es un problema de gobernanza, es un problema de ceguera política muy grave. Y como lo señalaba al comienzo, tenemos políticas visionales deficientes e insuficientes que no atienden las necesidades de las familias más pobres. Entonces, la situación actual es muy desigual. Si los jóvenes protestan, van a la cárcel. Si toman un terreno, van a la cárcel. Si compran un lote en un loteo informal, van a la cárcel. Si no pagan arriendo, van a la calle. Pero si hablamos de loteos brujos y piratas, ¿por qué no hablamos de los guetos verticales? ¿Por qué los empresarios, las autoridades no van a la cárcel? Entonces yo creo que estamos en una situación compleja porque yo creo que vamos avanzando hacia una crisis habitacional tal como las del siglo pasado, que también las conoce y las ha explicado y documentado Rodrigo. Eso. Muchas gracias, Alfredo, por tus, significativas reflexiones. La verdad es que son preocupantes también, ¿no? Además de hacer este mapa de la realidad, también nos dejan como muy preocupados y con la dificultad de ver cómo resolver el problema. Les agradezco a los tres por sus excelentes reflexiones, presentaciones. Me hubiera gustado hacer como algunas pequeñas síntesis, pero en honor al tiempo, quiero dar paso a quienes quieran hacer algunos comentarios, reflexiones, preguntas a nuestros invitados.
Mientras llegan otras, voy a partir con una pregunta que nos dice Carolina, que nos hace Carolina, no sé su apellido, que plantea desde la reflexión sobre el desafío histórico, ¿cómo se han pensado las políticas públicas dirigidas a personas en situación de discapacidad? Soy parte de un comité de allegados con enfoque de discapacidad. Los medios de acceso a la vivienda social para nuestro grupo son inalcanzables, siendo un grupo prioritario. ¿Existe alguna propuesta inclusiva desde esta reflexión? Voy a leer otro comentario para que los acumulemos y puedan ustedes comentar. Germán dice, trabajo en el programa de habitabilidad, donde se intervienen principalmente a familias vulnerables, principalmente de sectores rurales, donde entregamos vivienda y mejoramiento de emergencia, siendo estas últimas de emergencia la solución definitiva. Máximo dice, ¿cómo se puede proyectar una participación ciudadana real? ¿Qué debería cambiar en las políticas públicas habitacionales para llevar esto a cabo? Los dejo con estas 3 comentarios, preguntas, mientras los invito a los asistentes a contarles que tenemos más de 80 personas en este conversatorio, así que muy agradecidos porque precisamente son ustedes quienes han convocado el interés de todos estos asistentes. No sé quién quiere partir haciendo alguna de estas reflexiones. No sé si Joan, ¿quieres comentar algo? O Alfredo, alguno de estos. Sí, yo puedo. Uh-huh. Sí, yo creo que las 3, quiero insistir en que si uno mira la acción habitacional desde las personas mismas que están con problemas, las cosas se empiezan a simplificar, porque las personas tienen determinadas necesidades y entonces las respuestas tienen que ser adecuadas a eso. Mientras no metamos a las personas en el baile y las personas aparezcan, los habitantes, sean, entre comillas, beneficiarios de una construcción ya hecha, en que o aceptan o no aceptan, se les asigna, como se llama, asignatario, ¿no es cierto? Siempre va a haber esa exclusión de las carencias específicas dentro de las respuestas que pueda dar un ministerio. Yo creo que necesita enormemente esta humanización, ¿no? Esto de meter a la gente y ponerse al servicio de las personas concretas. Hago un símil con salud. Es inimaginable de que hubiera un remedio estándar para todas las enfermedades, ¿no es cierto? Y entonces la política de salud fuera simplemente para todas las personas, un tratamiento cualquiera sea, ¿no es cierto?, determinado. Hay que mirar las carencias y de ahí entonces diversificar enormemente las soluciones. Y no solo eso, sino que incorporar a la gente misma en el diseño de las soluciones. Eso no es tan difícil ni tan raro. Se ha hecho en el pasado, en cierto modo aquí en Chile, pero con más acotado, pero en este momento está en las experiencias que yo conozco, por ejemplo, de sudeste asiático, es enormemente importante. Ahí son las personas y las comunidades organizadas las que van planteando los problemas y el Estado y el organismo sectorial recoge y articula todas estas respuestas en búsqueda de un programa que finalmente, si funciona, se establece como tal. Pero no se parte con el programa duro y de ahí el que calza, sino que al revés. Entonces, se atiende a las necesidades y de ahí se determinan las líneas de solución, ¿no? Muchas gracias, Joan. Yo creo que lo que cabe es, yo creo que muy bien lo decía John al comienzo, hay que abrir el abanico de opciones, hay que abrir el abanico, es decir, de formas de tenencia, no solo decir propiedad privada, sino que decir cooperativa, land trust, funds, etcétera, etcétera. Es decir, que
que hay un repertorio grande. Pero pero perdón, o sea, yo soy pesimista, porque lo que tenemos como estructura actual, el mismo es un banco. Es un banco, otorga subsidios, papeles, ¿no? Entonces, es decir, tiene que transformarse, es decir, en una institución que salga y que tome contacto con la gente y esté en los territorios. Entonces, yo creo que, o sea, pero yo creo que es muy importante que en este momento, es decir, porque al igual que yo, como intuitivamente relacionado a la situación actual con todo lo que nos ha narrado Rodrigo de hace 100 años atrás. Es decir, yo también como pienso que estamos en un periodo de transición. Es decir, muy parecido a lo que eran los años 90, ¿no? Es decir, estamos en una transición, va a haber una nueva constitución, pero lo que no podemos hacer es pensar que la respuesta va a estar en la Constitución. Es decir, si cualquier cosa que haya en la Constitución va a haber que luchar por ello, pero cualquiera que se comiencen a aplicar las cosas, vamos a pasar en 4 años, 6 años, 10 años, ¿no? Entonces, yo creo que frente a esta situación de cambio que estamos, y que es un cambio grande, es decir, tenemos que desde el mundo de lo que nos preocupa la ciudad, es decir, comenzar a colocar los temas y que lentamente ir construyendo una nueva institucionalidad o decir, nuevas formas, porque también yo lo decía muy acertadamente y muy críticamente, es decir, frente a estas cosas de la revitalización, qué mejor que largarse a construir cualquier cosa. Y volveríamos a este ciclo, decir de que siempre decir, la vivienda no es el objeto central, sino es otro. Es una tentación muy grande. Es decir, y entonces, es decir, yo creo que obviamente va a pasar algo así, pero obviamente nosotros deberíamos también crear otros pilares, como bien sabe John, es decir, instalar una política habitacional, es decir, toma muchos años. Y entonces, si no logramos colocar esta discusión en la constituyente, y no solo en la constituyente, sino, es decir, comenzar a caminar en esa dirección, me preocupa. Gracias, Alfredo. Rodrigo, ¿tú quieres comentar algo? Sí, brevemente, ya Joan y Alfredo han dado luces sobre lo que se consulta y los comentarios. Yo poner 2 asuntos. Uno, el primero, los gobiernos radicales tenían el lema pan, techo y abrigo. Parece que hoy día necesitamos pan, techo y abrigo, resolver unos mínimos, como están de moda los mínimos, y eso está resuelto. Perdón, no está resuelto. Entonces, eso es tremendamente importante. Y segundo punto, qué extraordinario sería esa pregunta de los grupos, ¿no? Los colectivos, como hablan en castellano de España, los colectivos, ¿no? Personas con discapacidad, el análisis que hace hoy día las ciencias humanas, sociales, la interseccionalidad, los distintos grupos que tienen, que no son, ¿no?, la división tradicional de género, sino que abarca, pero también otras personas que esta pandemia nos ha dejado una creciente gerontofobia en el mundo grande. Con toda la discusión que hay con eso, ¿no? ¿Cómo sería? Hubo programas del Ministerio sobre acceso a la vivienda al adulto mayor y también estaba conformado con un sistema similar al que se ha venido trabajando, pero qué extraordinario sería, ¿no? Tener ejemplos, como le gusta decir a la Organización de Naciones Unidas, de buenas prácticas, donde pudiéramos mostrar que en Chile tenemos buenas prácticas, por ejemplo, para los
discapacitados. Sería extraordinario, ¿no? Personas con dificultades de movilidad, ¿no? Personas que con ceguera u otras u otros asuntos, ¿no? Entonces sería extraordinario tener. Y claro que hay algunas experiencias y fundaciones, pero poco que mostrar ahí, ¿no? Eso. Muchas gracias. Yo les quería hacer una pregunta a los tres, un poco en honor al nombre que le pusimos a este conversatorio, ¿no? Como los desafíos de un tema que es histórico, el de la vivienda pública en Chile, y precisamente pública, que se llamaba así antes del año 84, se habla de la vivienda pública o de la vivienda económica, ¿no? Joan nos decía en su presentación que dentro de las cosas como positivas que tenía nuestra política era que de alguna manera teníamos acumulación de experiencia, una institucionalidad bastante sólida. Rodrigo nos decía que de alguna manera teníamos que reconocer la tradición y la trayectoria que hemos tenido en materia de políticas públicas. Y Alfredo nos señalaba cómo en los últimos 42 años, desde la creación del subsidio, ¿no? Como concepto, como idea, desde el año 78 en adelante, no ha habido una política pública, sino que más bien ha habido una serie de programas. Desde una mirada más bien histórica y valorando quizás la trayectoria que tenemos nosotros en cuanto a política habitacional, incluso en el contexto latinoamericano, ¿qué creen ustedes? Y además tomando un poco lo que nos planteaba Alfredo, de que es como un ciclo, ¿no? O sea, también el tema, por ejemplo, de la migración que se vivió a principios del siglo XX, que era campo-ciudad, hoy día tenemos una migración que es sur-sur, ¿no? Pero en definitiva hay claramente una lógica bien cíclica en el fenómeno que está pasando. ¿Qué creen ustedes que podríamos rescatar de la trayectoria y de los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de más de un siglo en que hemos generado políticas enfocadas en la vivienda y, bueno, en la ciudad en ciertos momentos? Y con esto ya podemos ir cerrando. Una pregunta quizás un poco muy amplia, pero quizás una clave, una idea, un concepto. Mira, yo creo que en los años 70, fines de los 70, es decir, principios de los 80, pensando en la situación, o sea, de la gente que buscaba soluciones para... Es decir, la gran lección de esto es que es posible. O sea, es decir, con este subsidio se construyó mucho, es decir, pero mucho, es decir, y en términos de estrictamente de números, es decir, se construyó tanto como la más alta que lo que había sido la reconstrucción en Alemania, ¿no? Entonces, o sea, es posible construir, y es posible, pero es decir, con calidad, con la gente, y con innovación tecnológica. Es decir, pasaron años, desde los años 70, fines de los 70 hasta el 2000 y tanto, es decir, los mismos bloques, las mismas soluciones. Entonces, y no ha habido, o sea, entonces yo digo, hay esperanza. Hay esperanza, o sea, porque o sea, se demostró que es posible, o sea, uno no se imaginaba decir que era posible decir una producción. Ahora, yo creo que es decir, otro de los caminos que hay es la vivienda de alquiler, la vivienda pública de alquiler, cosa que yo creo que hay que explorar. Muchas gracias, Alfredo. No sé si Rodrigo o Joan quieren comentar. Sí, para mí la lectura de la trayectoria chilena es positiva. Es realmente una acumulación
esfuerzos que más allá de que uno esté de acuerdo o no con el fundamento ideológico o el concepto de desarrollo que había detrás, en cada momento hay una búsqueda bastante honesta de muchos profesionales por encontrar una solución. Y eso me gustó mucho, por lo demás, en la reseña del libro, que no lo he podido leer completo, pero que el análisis que hace Rodrigo es como muy, en términos de buscar lo positivo, me parece a mí, en cada uno de los casos, y él lo dice. Y creo que eso es muy, muy notable. También hay una especie de canibalismo nuestro, ¿no? De tratar de estigmatizar y encontrar mal las cosas, y entonces generalmente la evaluación que se hace de las políticas, evaluación de políticas es una materia seria, digamos, que uno debería entrar con objetividad y rescatar los elementos positivos y los que no lo son, ver cómo se pueden superar. Pero esa evaluación tiende a ser mucho en términos de desacreditar a lo que se hizo y postularlo no. Hay una especie de notable idea recuerdo, el mismo caso de la vivienda progresiva, que después no se puede llamar progresiva más porque hay que inventar algo nuevo y hay que ponerle otro nombre, entonces esto se llama incremental para que uno no parezca antiguo. Es una posición que da cuenta de que no realmente puede coartar muchas veces el desarrollo de las líneas que se han implementado. De modo que si uno lo ve un poco desde fuera, es una trayectoria de políticos o de conjunto de programas, como se quiera, que da cuenta de un avance, de una búsqueda hacia adelante y que no es despreciable la tecnología y los conocimientos que se han acumulado en ese sentido. Yo apelo muchísimo a eso para fundar lo nuevo, ¿no? Reconociendo, como dice Alfredo, la innovación es absolutamente indispensable. O sea, si uno se va rigidizando, como parece que sucedió en la política nuestra, se va rigidizando demasiado los caminos, la innovación no fluye. Para mí las posibilidades más innovativas que he tenido cuando me ha tocado trabajar en otros países, cuando no hay mucha política, porque entonces uno realmente puede aplicar cambios interesantes. Pero debe ser la política misma la que debe ir a dar la amplitud para explorar los nuevos caminos, ¿no? Y creo que eso es lo que ahora con las tecnologías nuevas que existen en términos de información y tal, es posible de implementar perfectamente. Así que apuesto a eso, ¿no? A una apertura de caminos y una apertura hacia la innovación, sin descuidar de que hacia atrás tenemos una buena base, una base que es reconocible como una base positiva para montar algo mejor. Muchas gracias, Joan. Y bueno, Rodrigo, no sé si tú quieres comentar. Brevemente, no, de acuerdo con lo que dice Joan y Alfredo, y plantearte que ahí están las condiciones técnicas, tecnológicas, y está la condición también, insistir que está la condición también quizás financiera que da cuenta de la inversión pública, y esa inversión necesita ser conducida en términos de esa experiencia. Y vuelvo a insistir, y dejar de la estigmatización, y creo que más allá que sean unidades terminadas, medio terminar, o progresivas, no progresivas, creo que hay una experiencia muy grande, aprovecharla y proyectar en base a la experiencia, pero por otro lado también la corrección es fundamental, pensando en cuestiones de mediano y largo plazo, y reducir al máximo la obsolescencia de la vivienda que se entrega, y las alternativas de acceso que creo que son fundamentales. No solo propiedad, puede ser arriendo, y una serie de instrumentos que ya han sido analizados, ¿no? Y hay instrumentos también legales, financieros para eso. Entonces, yo no digo que no exista, no existe, y creo que la estrategia de subsidio y mercado, no sé hasta qué punto puede ser refundacional derechamente, pero creo que hay que normar ese mercado. Creo que ese es uno de los problemas que tenemos en todo contexto de la reforma
que se han hecho en los últimos 40, 50 años, y que regular ese mercado, si ese es el diagnóstico, ya está hecho, ¿no? En ese contexto, eso. Bueno, agradecerles, pero infinitamente. La verdad es que nuestro taller ya los considera amigos, como les decíamos, así que probablemente en un futuro los volvamos a molestar, quizás para compartir resultados de los estudiantes. Creo tan necesaria la formación de profesionales conscientes y con herramientas. Me quiero quedar con unas ideas que aparecieron para hacer el cierre. Me gustaría quedarme con la idea de la necesidad de humanizar las políticas públicas que nos hablaba Joan, ¿no? El reconocimiento al trabajo de muchos profesionales y también creo de hartos funcionarios públicos que de verdad hay ahí una energía de muy buenas intenciones que muchas veces se ve limitada también por las propias como normas que tiene la política, pero de verdad que siempre hay muy buenas intenciones de muchos profesionales y funcionarios públicos. Y también la idea de que la política es la que debe dar la amplitud para abrir caminos. Y yo creo que estamos en un momento en que de verdad tenemos que plantearnos desde la diversidad, desde la no estandarización de la política pública, y probablemente esto, claro, pone en jaque al modelo que hemos venido teniendo durante más de 40 años y que finalmente es una repetición para personas homogéneas y que realmente se da cuenta que nos sirve, sumado a toda la problemática de la financiarización. Y finalmente, lo que nos decía Alfredo, ¿no? Que la respuesta no está en la Constitución, hay que luchar por ello, ¿no? Pero que finalmente podemos crear otros pilares para la política habitacional, ¿no? Tal como nos decía Rodrigo, que decían los gobiernos radicales: pan, techo y abrigo, y con dignidad, ¿no? Así que muy agradecida nuevamente en nombre del Taller de Vivienda Pública de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, a Rodrigo, a Joan y a Alfredo. Un abrazo súper grande. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias a todos nuestros asistentes también a este conversatorio. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao.